Buenas tardes, mi nombre es Gleidis Díaz, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de Yacambú. El día de hoy vamos a conversar referente a la filosofía de Martin Heidegger. Fue un filósofo, ensayista y poeta del siglo XX, relevante filósofo en su momento en la historia. Martin creció en un ambiente en tiempos críticos, dado que para aquel momento culminó la Primera Guerra Mundial. Esto desata la crisis económica después de este importante suceso y toda la controversia en la política alemana. En términos filosóficos, Heidegger vivió en un momento donde la corriente dominante era la fenomenología, fundada por Edmund Husserl. El filósofo Martin se convirtió en un discípulo de Edmund Husserl y pues colaboró estrechamente con el trabajo de este importante filósofo. La fenomenología tuvo gran impacto en el pensamiento de Heidegger y se convirtió en una de sus principales fundamentos o influencias para su pensamiento. La fenomenología está dedicada o está exclusiva a comprender y a estudiar la experiencia consciente y la manera en que se nos presenta el mundo. Uno de los conceptos o de los pensamientos relevantes de la filosofía de Heidegger es destacar que el ser humano siempre está inmerso en un contexto social, cultural e histórico, y que ser en el mundo es una relación con el entorno, lo que impacta directamente en la forma de ser y en la forma en que comprendemos nuestra realidad. Otro aspecto importante de esta filosofía es que argumenta que la comprensión del ser humano está influenciada enteramente por lo que ya les comentaba, las experiencias, la historia, el entorno, y además de esto que pues no hay una manera en que el ser humano pueda desligarse o desprenderse de este contexto. Otras influencias importantes en el pensamiento de Heidegger incluyen la hermenéutica, que se ocupa de la interpretación y la comprensión del ser humano. El existencialismo destaca también e influye en este pensamiento, ya que destaca la importancia de la existencia individual y la responsabilidad personal. Para este filósofo es fundamental el concepto de Dasein, que se refiere al ser humano y su existencia concreta, individual y temporal. Heidegger argumenta que el Dasein está constantemente en la búsqueda del sentido y la autenticidad de la vida. Otro aspecto relevante de Heidegger es que distingue entre la existencia auténtica y la existencia inauténtica. La existencia auténtica él la describe como aquella existencia donde se implica una comprensión plena, la propia finitud de la vida y una liberación del conformismo social y de las expectativas externas. Es esa manera de que el ser humano se ocupe y se preocupe, por decirlo de alguna forma, de lo que está dentro de él, de dónde viene, hacia dónde va, de qué quiere conseguir, más que ocupar el tiempo en estas preocupaciones triviales. De esto se trata la existencia inauténtica, que es aquel ser humano que se deja llevar o se encuentra alineado en esta cotidianidad, en la preocupación por lo trivial, sin buscarle un sentido a su ser. Estos conceptos me parecen
bastante impactantes en la psicología también, y es en lo que, digamos que son los aspectos en los que impacta la filosofía de Martin en la psicología. Hacen un llamado a esta búsqueda del sentido del ser. Impactan altamente en la psicología existencial o en las terapias existencial, al autoconocimiento, ¿sí? Entonces, sin salirnos de contexto, Heidegger parte de la idea de que para entender cualquier cosa, primero debemos entender qué significa ser. ¿Qué significa ser? Llamó a este enfoque fundamental, lo determinó como ontología fundamental. Se preguntó por el significado del ser y cómo las diferentes cosas tienen diferentes modos de ser. Digamos que es una filosofía bastante profunda. Este filósofo pues alcanzó a escribir una gran obra que fue de impacto para la filosofía de aquel momento, a pesar de que por varias, o por él mismo, fue descrito como un fracaso. Esta obra fue El ser y tiempo. A pesar de que fue considerada una de las mayores obras del siglo XX en la filosofía, logró ser comparada con la metafísica de Aristóteles. A estos niveles alcanzó. Sin embargo, como lo mencioné, para su escritor la obra fue un fracaso, ya que no logró conseguir este fundamento, un fundamento sólido para la exploración del sentido unitario del ser. Por allí también viene la comparación con la metafísica de Aristóteles, ya que en aquel momento Aristóteles había concluido que la polisemia o la gran diversidad del concepto del ser pues era inabarcable, ¿sí? O sea, digamos que de ahí viene el pensamiento de Heidegger, donde dice que la obra no cubrió o no llegó al alcance que él le quería dar. Esta obra quedó incompleta, no llegó a escribirse o a fundamentarse en una segunda y una tercera parte. Y aún, sin embargo, a pesar de haberse publicado incompleta, según Emmanuel Levinas, esta obra pues imprimió un importante giro en la filosofía occidental al confrontar varios conceptos, al revelar varios conceptos como el Dasein, con sus respectivos modos o formas bajo los cuales aparecen en lo cotidiano. Sin embargo, la filosofía de nuestro pensador también presentó controversias. Martin, en algún momento de la historia, fue cuando el Partido Socialista Nazi llegó al poder, pues Martin se declaró pues parte o digamos asociación con el nazismo. O sea, fue partidario de este partido, y pues esto lo llenó bajo la credibilidad su filosofía, dado que su filosofía evocaba una liberación individual, una independencia, una búsqueda del sentido, y pues se entiende que ese no era el fin del partido nazi, donde lo que promovía era la violencia, o sea, el partido nazi era totalmente contrario a una independencia social, a una libertad social. Es por esto que la filosofía de Martin sufre muchas críticas. Sin embargo, pues también por admiradores o por defensores de su filosofía, pues argumentan que esto fue un error político y que no determina pues su manera, su filosofía ya descrita y ya bastante marcada.
Otra de las críticas fue el lenguaje que utilizaba para sus escrituras, dado que era un lenguaje bastante técnico y abstracto. Muchos lo acusaron de oscuro y de impenetrable, dado que para comprender sus escritos pues había que tener un alto conocimiento filosófico. Sin embargo, también tiene muchos defensores que alegan que esto era necesario por lo complejo de sus ideas filosóficas. Como lo comenté anteriormente, el impacto en la psicología está marcado en la psicología existencial y en este llamado a la búsqueda, búsqueda del ser interno, de su propio ser, del sentido de la vida, del sentido de su existencia. Esto ayuda pues a tener una vida más auténtica, no permitiendo que ser arrastrado por la cotidianidad. Pues sin más que agregar agradeciendo su atención.